¿Sabías que el hombre que conquistó casi toda Europa ocultaba secretos tan perturbadores que la historia intentó enterrarlos? Napoleón Bonaparte no fue solo un genio militar. Detrás de su imagen de emperador brillante se esconden obsesiones extrañas, traiciones inimaginables y hasta misterios sobre su propia muerte. Hoy descubrirás los secretos más oscuros de Napoleón, secretos que cambiarán para siempre la forma en que lo ves. Napoleón nació en 1769 en Córcega, una isla recién anexada a Francia. Como hijo de una familia noble menor, siempre sintió que debía demostrar más que nadie. Desde niño soportó burlas por su acento corso, su estatura y su carácter reservado, pero ese aparente débil escondía una mente estratégica que jamás olvidaba una ofensa. Muchos historiadores creen que ese resentimiento infantil alimentó su ambición desmedida en conquistar para ser recordado. Su infancia, más que tierna, fue un laboratorio de rencores y sueños imposibles. Cada burla fue un ladrillo en el muro de su determinación, y cada menosprecio, combustible para su deseo de poder. Uno de los mitos más famosos es que Napoleón era un enano, pero la realidad es que medía 1.68 metros, una altura completamente normal para la época. Entonces, ¿de dónde salió esa idea? La respuesta es oscura. Fue una brillante campaña de propaganda británica. Inglaterra, su eterno enemigo, difundió caricaturas que lo mostraban ridículamente pequeño, una forma de humillarlo y minar su autoridad. Este detalle no es trivial. Demuestra cómo incluso el emperador más temido podía ser atacado y hasta destruido por la guerra psicológica. Y lo más increíble es que ese mito persiste hasta hoy. Un claro ejemplo de cómo la historia puede ser manipulada para servir a los intereses de los vencedores. En 1804, Napoleón protagonizó uno de los actos más audaces de la historia. Se coronó a sí mismo emperador, quitándole la corona de las manos al Papa en plena ceremonia. Un gesto simbólico que le gritaba al mundo: yo estoy por encima de la Iglesia y de cualquier poder terrenal. Pero su ambición no se detuvo ahí. Controlaba cada aspecto de la vida francesa: las leyes, la economía, la censura de la prensa, el ejército, todo pasaba por sus manos. Lo inquietante es que muchos de sus decretos, como el Código Napoleónico, todavía influyen en las leyes de Europa y otras partes del mundo. La pregunta sigue en el aire: ¿fue un visionario que modernizó el mundo o un dictador obsesionado con inmortalizarse a cualquier costo? Detrás del genio militar había un hombre de pasiones descontroladas. Napoleón escribió cartas ardientes a Josefina, su gran amor, llenas de celos, poesía y obsesiones, pero al mismo tiempo que la idolatraba, la engañó repetidamente. Incluso existe un detalle íntimo que raya en lo excéntrico. Se dice que le pedía a Josefina que no se bañara durante días antes de sus encuentros, porque prefería su olor natural. Este contraste entre el estratega frío y calculador en el campo de batalla y el amante desbordado en la intimidad nos muestra un lado muy poco contado de su personalidad. Un hombre dominado por sus impulsos y obsesiones más primarias. Napoleón confiaba en muy pocos, pero hasta los más cercanos lo traicionaron. Uno de los casos más oscuros fue el del mariscal Marmont, su amigo de juventud, quien lo abandonó en plena campaña de 1814, acelerando su primera caída. Pero la traición más dolorosa quizás vino de su propia sangre en su hermano Luciano, que se negó a apoyarlo en momentos cruciales, y su esposa Josefina, quien, a pesar de amarlo, nunca pudo darle el heredero que él tanto deseaba para asegurar su dinastía. Estas traiciones lo persiguieron hasta el final, convirtiendo al emperador aparentemente invencible en un hombre solitario, rodeado de sombras y desconfianza. En 1798, Napoleón invadió Egipto. Oficialmente, era una campaña militar para cortar las rutas británicas a la India, pero en secreto buscaba mucho más en conocimientos ocultos y gloria eterna. Durante esa expedición, sus tropas hicieron un hallazgo que cambiaría la historia: la Pedra Roseta, la clave para descifrar los jeroglíficos y desvelar los secretos del antiguo Egipto. Pero también existe una leyenda oscura en que los cañones de Napoleón fueron los responsables de destruir la nariz de la gran esfinge de Giza. Aunque los historiadores lo discuten, el mito refleja perfectamente la dualidad de Napoleón en un conquistador que iluminaba al mundo con ciencia, pero que también podía destruir tesoros milenarios en su avance implacable. En 1815, tras su derrota definitiva en Waterloo, Napoleón fue exiliado a la remota y desolada isla de Santa Elena. Lejos de todo y de todos, murió en 1821. La causa oficial fue cáncer de estómago. Sin embargo, análisis modernos de su cabello revelaron algo inquietante: contenía altísimos niveles de arsénico. Esto desató un debate que dura hasta hoy. ¿Fue envenenado lentamente por sus carceleros británicos para asegurarse de que no escapara de nuevo? ¿O fue una víctima accidental de su entorno, expuesto al moho y a los pigmentos venenosos de las paredes de su húmeda residencia? El misterio de su muerte sigue abierto,
siendo su último enigma un rompecabezas sin solución definitiva. Incluso en la derrota y el exilio, Napoleón seguía obsesionado con una cosa: en su legado. En Santa Elena, dictó sus memorias, construyendo cuidadosamente una imagen de sí mismo como un héroe trágico, un salvador incomprendido, un mártir por Francia. Manipuló su propia historia para asegurarse de ser recordado como un gigante y no como un tirano, y en gran medida lo logró. Hasta hoy, Napoleón sigue siendo estudiado en academias militares, admirado por líderes mundiales y, al mismo tiempo, odiado por quienes vieron en él a un dictador cruel y sanguinario. ¿Su legado es profundamente ambiguo? ¿Fue un genio o un monstruo? La respuesta probablemente es que fue ambas cosas a la vez. Napoleón Bonaparte fue mucho más que un emperador. Fue un hombre de obsesiones profundas, pasiones incontrolables, traiciones dolorosas y misterios sin resolver. Detrás del uniforme y las coronas se escondía un ser humano complejo, con luces y sombras, que aún hoy nos fascina y nos aterra, y quizá ese es su secreto más oscuro. Recordarnos que incluso las figuras más poderosas de la historia están hechas de fragilidad, ambición y un deseo insaciable. Si quieres descubrir más secretos ocultos de los grandes personajes de la historia, no olvides suscribirte y activar las notificaciones, porque lo que conoces es solo la mitad de la verdad. Gracias por acompañarnos.